Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGEL. Oiga, muy agradecido de antemano por el favor de su atención cada semana para hacer algunos comentarios que ojalá sean de beneficio y desde luego de su gusto, precisamente para tomar mejores decisiones a la hora de la hora, ¿sí? Y vamos a tener un tema que es una secuencia más o menos del otro que hablamos del resentimiento. Y algo que va a generar el resentimiento pues es la falta de comunicación. Pero hay veces que hay comunicación, pero no hay escucha. Entonces vamos a hablar de la escucha. Es lo mismo oír que escuchar. ¿Qué pasa cuando no escuchamos y cómo hacerle para escuchar? Vamos a pretender abordar este tema para que podamos de alguna manera refrescarnos la memoria. Todo mundo conocemos de estos detalles, pero se nos olvida y nos envolvemos en algún estilo o en alguna dificultad y se nos dificulta la escucha. Y hay personas también, hombres y mujeres, que su estilo se tropieza con el hecho de no escuchar. Muchas personas dicen, no, las mujeres se agarran hablando y no escuchan, pero no es cierto, es en parejo, hombres y mujeres tendemos a no escuchar y hay veces que pasan detalles que nos hacen tropezarnos con la no escucha, pero recuperamos el hecho de poder escuchar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Nosotros tenemos la situación de oír a partir de que tenemos nuestro órgano receptor, que es el oído, y el cerebro, el receptor de todos los ruidos, y eso es involuntario. Cuando oímos algo, oímos el portón de la puerta, el carro que pasa, el coche que pita, lo que está rechinando la puerta y no hacemos caso. Inclusive entra una función que se llama de habituación, que en dado momento no hacemos caso a lo que estamos oyendo como ruido y tenemos la capacidad de oír eso innatamente o ahí está en disposición. Y la escucha, como diferencia, es algo que nosotros tenemos como opción. Es decir, ya tenemos la actitud y la disposición de escuchar, ir más allá de lo que es el ruido. Es darle un lugar, dar un espacio, poner atención, dedicarnos precisamente a escuchar, ir más allá del ruido. Si empieza una persona a hablar y no lo escuchamos, pues estamos oyendo puro ruido de palabras, no las procesamos, no entendemos y luego en ese sentido se está perdiendo la escucha y se está perdiendo la comunicación y se pierde el objetivo de poder tener un resultado de lo que se está diciendo y platicando y resultan las malas interpretaciones o bien la queja de las personas de no sentirse escuchadas. Y ocurre en todos los ámbitos. En el trabajo va una persona con su jefe y el jefe está en el celular, está en la computadora o se pone así, pero está pensando en otras cosas en función de su trabajo y la persona que va a decirle lo que tenga que decirle percibe eso y luego crece una animadversión contra el jefe porque no escucha lo que está comentando el subordinado. Igual puede suceder al revés, va el jefe y hablar con el subordinado y no escucha y se hace el problema. Entonces puede suceder también entre amigos, entre amigas, cuando se está conviviendo, se le está diciendo algo que pudiera ser beneficioso para el que habla, pero el que escucha está
oyendo nada más y no se procesa ningún tipo de información y la persona va a quedar sin esa sensación de haber conseguido comunicar lo que estaba en juego. Y si lo que está en juego es algún tipo de arreglo o proposición que se tenía que llevar a cabo, una propuesta, un acuerdo, y no se escucha, entonces el acuerdo va a quedar de alguna manera diluido por la falta de escucha. Y luego se lleva a cabo muy frecuentemente, que es donde hay que hacer hincapié, es en las parejas. Cuando está uno con un paciente en consulta, con una persona, y es muy frecuente escuchar que en su casa los padres, el esposo, la esposa, la mamá, no escuchan al joven, o todos no son escuchados por el papá, o la mamá nada más anda para arriba y para abajo y gritando y diciendo y se le olvida escuchar y resulta un sí, 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 ¿cómo no? Está bien, ah, sí, ya entendí, pero no hay un procesar lo que se está escuchando. Entonces se pierde la oportunidad de la empatía. No se va a poder poner en los zapatos del otro, no va a sentir la persona que quiere ser escuchada, no va a sentir que lo comprenden, va a estar de alguna manera muy limitada la comunicación que se está dando y vienen después los resentimientos y viene la falta de llevar a cabo los acuerdos o con esa sensación de mucha trascendencia que la persona se queja. ¿Y por qué no me dijiste? Le dice el esposo. Oye, si te lo dije tantas veces y nunca me escuchaste. Ah, caray, ¿cuándo? Entonces está hasta confirmando que su escucha está muy limitada. Esto se puede agravar con ahora el uso del celular o la computadora, que se mete uno ahí y ya no escucha. Antes también era el periódico y era el chisme y era lo que fuera, pero se ha incrementado mucho con el uso del celular. Ya nada más empieza la gente ahí y la escucha se termina. Todo esto lo sabemos, vuelvo a repetir, pero es sumamente importante recordar aquellas personas que tienen todo el equipo para escuchar y el chiste es echarlo a andar bajo conciencia. Yo no estoy hablando de algo que sea nuevo o que sea el hilo negro descubierto, todo el mundo lo sabemos, pero la intención en esta ocasión es que se tome conciencia de aquellas personas que ya se está generalizando su falta de escucha. Y cuando se le dice, oye, escúchame, esa sugerencia o petición cae en el mismo lugar de la no escucha, ¿sí? Y se va prolongando y prolongando. Entonces ahí va el mensaje cuando la persona está hasta insistiendo en que se le escuche y no toma la conciencia para poder hacerlo. Y a algunas personas se les dificulta mucho. Entonces, ojalá no hubiese queja, porque le dicen escúchame, y él pensando que está escuchando y se va a fastidiar porque le dicen escúchame. Es mejor entonces escuchar que le están diciendo que no escucha y tomar cartas en el asunto sobre ese detalle que implica mucho la convivencia, la empatía, la comprensión, el tomar acuerdos, el llevar los acuerdos, el no romperlos, el hecho de realmente brindar una orientación, un apoyo a la persona que está requiriendo la escucha. Sin este elemento, entonces la persona no escuchada, pues en lugar de sentir ese apoyo,
ese cobijo, va a sentir un rechazo, una frustración muy grande, un resentimiento, algo que va a perjudicar al pedir ayuda a partir de que sea escuchada y no hay una respuesta, se suma a las dificultades que ya antes pudiera haber sentido como consecuencia de esta no escucha. Un elemento que pudiera agravar, igual que el celular, es que siempre andamos deprisa, ¿sí? Se siente la gente que ya tiene que llegar a un lado, contestar los mensajes del celular, contestar los telefonazos, y nos envuelve esta forma tan acelerada en la que nosotros estamos viviendo y no hacemos una coma o un alto, precisamente no es adrede que no escuchemos. Por eso es importante darnos cuenta y hacer caso, o bien, como dije anteriormente, escuchar que nos están diciendo que no se escucha. Y no hace uno caso, y hay que hacer caso, es decir, vuelvo a repetir, escuchar lo que se nos está diciendo y no decir sí, ok, voy a escuchar, no, llevarlo a la práctica en cuanto a uno se lo estén diciendo. Entonces, todas estas dificultades que se pueden tener para la escucha, su solución es precisamente escuchar. Si una persona está con este problema, ¿qué hago? Pues dispóngase a partir de conciencia, simple y sencillamente, y a veces no tan simple ni tan sencillo, pero ponernos a escuchar. Un buen ejemplo de esto es como el psicólogo, el médico, el sacerdote, su principal elemento, cualquier profesión ante la solicitud de algo, inmediatamente se escucha. Pero entran los de confianza y ya no se escucha, ¿sí? El más buen psicólogo, sacerdote, médico, etcétera, candil de la calle, oscuridad de su casa. Bueno, público televidente, pues estamos hablando precisamente de la escucha a diferencia del oír, sus consecuencias, sus causas y también pues tener una aproximación a lo que sería el hecho de remediarlo a través de la misma escucha. Y repito, no es descubrir el hilo negro, pero sí hacer un atento recordatorio que debemos de escuchar para fortalecer nuestra comunicación y la relación interpersonal. Volvemos en un segundito. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Oiga, la escucha es el tema que estamos abordando, que es una circunstancia, una situación, un estilo que definitivamente debemos de dejar, ya que está en juego muchísimo. La queja, aunque sea muy conocido, es muy amplia. Es recibir, por otro lado, aumentando consecuencias, la sensación de soledad, ¿sí? Cuando una persona no es escuchada, se le aproxima a su ya necesidad de sentirse acompañado o acompañada, apreciada, no rechazada, no abandonada, pues algo de escucha. Entonces, si no, perdón, si no hay la escucha, entonces va a situarse en esa sensación que ya trae, y el hecho de sentirse en abandono, en rechazo, en soledad, va agravando la situación y va haciendo que ocurra
posiblemente un aislamiento, ¿sí?, que pueda ser precipitadora de una situación de depresión que se vaya formalizando a partir de la no escucha, ¿sí? El hecho de estar de alguna manera de mal humor o poco dispuesta para las cosas, son consecuencias de la no escucha. Y luego el que no escucha le reclama sus actitudes de enojo o de aislamiento o estar callado, callada, cuando son un poquito partícipes en función de la no escucha, el hecho de que la persona que está sin ser escuchada presente estas cosas. De pilón le echan la culpa. Si es que nunca me escuchas, ahora a mí me echas la culpa. Ahí están los detalles de dificultad de relación interpersonal diaria con la pareja, con los hijos. Ya nomás empiezan con el hecho de la prisa o el celular y va a traer, por ejemplo, que el hijo ya no comente, no pida permiso, nada más avise. ¿Para qué le digo si ni se da cuenta? O nomás me dice que sí, o nomás me dice que no, y no sabe ni con quién voy, ni a qué horas vengo, ni de qué se trata, y él nada más dice sí o dice no. Cualquiera de las dos respuestas, sin escucha, van a impactar en los jóvenes, en los adolescentes, en los permisos, en el noviazgo. Y esto se va a agravar más si la persona que debe de escuchar y no escucha, pero cree escuchar y supone que todo lo sabe, que tiene la solución, que él es el que manda, que si escucha y ya se da por enterado lo que pretende decir la persona y toma sus propias decisiones para comentar sin permitir que la persona se explaye para expresar lo que pretenda decir. Ya se siente la persona que tiene que escuchar el sabelotodo, el adivino, el agarrar su experiencia para decir lo que va a comentar con una seguridad que está muy lejos de lo que se está pretendiendo por parte del que quiere hablar, quiere decir otra cosa, y el que ya sabe todo dice, sí, por esto debes de hacer esto, y no hay ningún tipo de relación casi con lo que se dijo y con lo que está emitiendo. Esto es muy común de la persona no escucha y se tropieza con ello, repito, por pensar que todo lo sabe, que es la experiencia, que él es el bueno, que ya su edad le permite, que los muchachos qué van a saber de la vida, en fin, una serie de condiciones que van a influir en la no escucha por parte de el que debe de emitir el juicio después de que le comentan algo. Entonces imagínese, público televidente, cómo se complica la escucha, y es un tema de alguna manera que todo el mundo, repito, conocemos, pero no nos damos cuenta en qué momento no estamos escuchando y luego nos estamos quejando porque no se nos informa, no hay actitud, hay una actitud de rebeldía y se culpa al otro cuando el que no escuchó tiene un porcentaje bastante alto. Dice, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no me habías dicho? Vuelvo a repetir, dice, pues me canso de decirte, ¿sí? Y en ese sentido, no tiene conciencia la persona que le toca escuchar, que escuche. Dice, pues dime, pues te digo, y no haces caso, no me pones atención, no te importa. En ese sentido, va a influir en una formal desvalorización de la persona que requiere ser escuchada, ¿sí? Esta desvalorización habla de que no hay o repercute aún más
en su autoestima, ¿sí? Entonces, no soy importante, me relegan, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy con estas otras personas independientemente de cómo sean, porque allá sí me escuchan. Eh, ¿Por qué te la pasas en casa de tu novia? ¿O por qué te la pasas con los amigos? ¿Por qué te la pasas en casa del novio? Porque sienten que ahí sí lo o la escuchan y no está uno poniendo las condiciones para que permanezcan en casa a partir de la escucha. Entonces imagínense cuánta repercusión puede haber a partir de la falta de escucha, incluyendo el hecho de querer, por ejemplo, elegir una carrera para estudiar el joven que está saliendo de la preparatoria y le empieza a decir sus gustos, preferencias, habilidades, destrezas, orientado hacia una carrera, pero el papá o la mamá o ambos tercos en que sea de alguna profesión, ingeniero, arquitecto, médico, psicólogo, etcétera, etcétera, lo traen interiorizado papá y mamá y no escuchan al hijo. ¿Y por qué estudiaste? Pues porque mi papá y mi mamá me dijeron, y luego vienen una serie de frustraciones por no haber escuchado a la persona que es su hijo para la elección de la carrera. Entonces, siempre vamos ante la no escucha, pues anteponer factores de gustos personales, de frustraciones personales, como dije anterior, de experiencia, que están deteriorando precisamente el criterio, el pensamiento del joven que quiere elegir carrera. Puede estar equivocado, pero no imponer, sino argumentar a partir de la escucha, de tomar acuerdos, de interactuar con detalles que surjan a partir de la conversación, a partir de la escucha y no de la experiencia y no del hecho de no querer que estudie esa carrera, que después se va a hacer un caos y todo va a repercutir después con el hecho de que el hijo no eligió una carrera que le convenía. Entonces imagínense todos, oye, ¿por qué no regresaste hasta ahora? Papá, te dije que me iba a quedar con mi tío, con mi abuelita, con mis primos, y que, ¿cuándo me dijiste? Seña formal de ver que no se escuchó y de mucha trascendencia. Pasa algo, un incidente, cuando andan en la fiesta o en la casa y no se enteró porque no escucha, entonces hablamos de situaciones que no es un tema trivial, es un tema que nosotros debemos estar siempre detrás de los jóvenes, y para estar detrás de los jóvenes sumamente importante escucharlos. Esto puede llegar, la falta de escucha, hasta la ideación suicida o bien las actitudes para suicidas, o sea, ponerse mucho en riesgo, o consumar el suicidio porque la persona no tuvo el nivel de escucha que merecía y que debería de tener en casa, ¿sí? Claro que cuando hay unas situaciones no es lo único que está ahí faltando, pero hay que colaborar con nuestra presencia, con una formal escucha, para evitar consecuencias como las que hemos comentado y no tener repercusiones drásticas como la vida o como la falta de orientación vocacional o como los permisos a salir o como el aislamiento, como la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Público televidente, otra vez aquí presente de alguna manera sin mi invitado, pero espero que estos comentarios pues sirvan para tomar conciencia precisamente del valor de la escucha y que todos estamos equipados con
lo necesario para poder escuchar. Oiga, pues ya me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho el favor de su atención y esperando que todos estos comentarios sean de utilidad y de su completo agrado. Solo me resta despedirme y suplicarle que incremente su escala de valores y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por su atención.